Y también pues del grado de oclusión, de si es una o más, se dice que hay más gravedad, bueno, es más grave el cuadro cuando ambas extremidades afectadas. Y una vez que va progresando, la oclusión pues se va a volver significativa. Como vemos, bueno, me recuerda mucho a la fisiopatología del infarto, de pues todas las, muchas patologías cardiovasculares, ¿no? Siguen como un principio, que es la oclusión. ¿Cuál sería, ustedes, no sé, saben la diferencia entre un trombo que se forma en este sistema venoso al trombo que vemos típicamente en la enfermedad aterosclerótica? Ok, sí, muy bien, Carlitos. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, exactamente, exactamente. Digo, diciéndolo como muy brevemente, ¿no? Porque obviamente que es mucho más complejo que... Entonces, una vez que este grado de oclusión va aumentando, porque pues justamente también el tamaño del trombo va aumentando, unado a otros factores, que vamos a ver igual más adelante, nos va a causar una oclusión tan importante que va a ir disminuyendo el flujo sanguíneo y esto va a ir aumentando la presión hidrostática. Recordando nuestras clases de bioquímica, de fisiología, pues un aumento en la presión hidrostática causa movimiento del líquido y este líquido va a pasar al espacio intersticial generando pues el edema característico y además como va aumentando de tamaño, pues obviamente que va comprimiendo estructuras y va generando también dolor. Entonces esos son uno de los síntomas iniciales, dolor y edema. Una cosa que debemos saber también es que no todos los pacientes con insuficiencia venosa superficial van a generar o van a desarrollar trombosis venosa profunda y viceversa. Pueden coexistir, pero no es como, son mutuamente excluyentes, o sea, no es, uno no va a desarrollar forzosamente el otro. Uh-huh. No solamente ahí también tenemos Uh-huh. Exactamente. Y ahorita qué bueno que comentas, ¿verdad? Porque también justamente, ¿no? O sea, los émbolos pueden estar compuestos por diferente material, por llamarlo así, o sea, recordemos que puede haber hasta de líquido amniótico, ¿no? O sea, puede, o en aquellos pacientes que están politraumatizados. Ujú. Y bueno, una vez que esta presión hidrostática va aumentando y sigue aumentando la oclusión y sigue aumentando igual el tamaño del trombo, e incluso pues no es raro que exista, o sea, que exista uno o más trombos, va a ir aumentando el volumen circulante, pero como les comenté, este sistema superficial y profundo se conectan por las venas comunicantes. ¿Qué va a pasar en estas comunicantes? Que también va a aumentar el volumen a ese nivel y va a generar aún más dolor, aún más edema, mayor disfunción. Y pues estos pacientes también pueden presentar claudicación, que veíamos, sería como un diagnóstico diferencial de lo que veíamos de enfermedad arterial periférica. Y como les digo, esto va a ir generando una distensión venosa progresiva.
Entonces, nos va a ir generando datos de insuficiencia venosa, como les digo, no todos los pacientes con insuficiencia venosa van a presentar, pero pues debe de ser parte de nuestra pues, sospecha clínica y exploración. Entonces, conforme van dilatándose las venas, van a ir generándose las distintas manifestaciones que podríamos observar. Las iniciales son las telangiectasias. Estas generalmente miden menos de 1 milímetro y pues son las famosas arañitas. También las venas reticulares ya son aún más grandes, pero miden menos de 3 milímetros y como tal ya lo que llamamos venas varicosas, que son dilataciones venosas mayores a 3 milímetros. Igualmente, conforme va aumentando este proceso, se van a ir activando otro tipo de situaciones, como es la cascada de inflamación, van a llegar linfocitos, se van a ir liberando enzimas que nos van a causar otros síntomas como es el prurito, la degradación de la hemoglobina o los pigmentos nos van a dar la famosa pigmentación ocre, y pues hay un signo dentro de muchos que es el signo de la botella de champán invertida, que es principalmente por ya cambios pues ya un poquito más crónicos que se van generando, como les digo, no solo a nivel venoso, también repercute pues a nivel muscular, a nivel de piel. ¿Por qué? Porque se ve alterado también la nutrición y el metabolismo a este nivel. Entonces, ya pasando a una triada que todos conocemos, que es la triada de Virchow, está compuesta por lesión endotelial, estasis sanguínea o alteración en el flujo sanguíneo, que es lo que les estoy explicando, y un estado de hipercoagulabilidad. Cada uno de estos factores puede coexistir y va a ser generado por distintas situaciones, como pueden ser comorbilidades, estados transitorios como hospitalizaciones, como vamos a ver ahorita. Entonces, también cobra importancia lo que es la cascada, la cascada de coagulación, porque vamos a tener dos grupos, que son factores que van a ser procoagulantes o que van a ir a favor de la formación del trombo, y factores que van a actuar inhibiendo o haciendo como, pues no, más que feedback negativo, sí es inhibir a los otros factores. Igualmente, recordemos que rápido que tenemos a la vía intrínseca que se va a activar por un contacto con alguna superficie, o la vía extrínseca que se va a activar ante una lesión tisular. La vía intrínseca comienza con la activación del factor 12 y la extrínseca con la activación del factor tisular, y esto va siguiendo, pues como lo dice su nombre, una cascada. Se van a ir activando los factores, pero finalmente desembocan en una vía común que es la activación del factor 10. Pues va a culminar en lo que es la formación de protrombina, trombina y del fibrinógeno fibrina. ¿Esto a qué nos va a llevar? Pues a la formación del coágulo. ¿Qué factores nos van a inhibir o a contrarrestar este proceso? Pues principalmente a las proteínas C y S. Como sabemos, pues también hay patologías en donde hay déficit congénito o alteración o mutaciones que causan alteración en estas proteínas. Por lo tanto, no va a haber un mecanismo que contrarregule esta formación de coágulo. Estas proteínas C y S inhiben a su vez a los cofactores 5 y 8. Y bueno, pues como corolario, el déficit congénito del factor 5 es la patología congénita más común a nivel mundial. Bueno, entonces estos factores inhibidores van a causar lo que es la degradación o ruptura del trombo. Y esta ruptura del trombo, pues obviamente va a causar liberación de productos de degradación de la fibrina, que es lo que conocemos como pasando directamente a factores de riesgo, porque les comento que están directamente asociados a esta triada de Virchow. Es de saber que hasta 80% de los pacientes que presentan un evento tromboembólico tienen un factor de riesgo identificable, y de este subgrupo 50% presentan 2 o más factores de riesgo asociados. Pero pues también existe un grupo en el que no se logra identificar el factor, y es donde como alguna literatura lo menciona como provocado y no provocado. Es simplemente si puedes encontrar un factor de riesgo identificable, ya sea reversible o no, o que pues no puedas encontrar algo que esté desencadenando o propiciando
el tromboembolismo. Como les comentaba, estos factores se pueden dividir en congénitos o adquiridos. Los congénitos principalmente van a ser alteraciones en estos factores que contrarregulan el proceso, y los adquiridos pues son los que conocemos muy bien y vemos muchas veces en los pacientes que llegan pues aquí a piso. La guía de hematología los divide en transitorios y crónicos. Los transitorios, como les comentaba, pues son estados que obviamente en algún momento van a revertir. Por ejemplo, embarazo, alguna cirugía o hospitalización. Y factores crónicos, pues ya son como tal comorbilidades que al paciente ya no se le van a quitar. Un síndrome antifosfolípido, por ejemplo. Y en cuanto a los factores de riesgo adquiridos, a su vez las guías europeas los dividen en riesgo alto, intermedio o bajo, dependiendo de su odds ratio. Aquellos con alto riesgo se comentan como una fractura reciente, pero de extremidades inferiores. O sea, pues si nos fracturamos el dedo de la mano, ¿no? Representa un riesgo diferente. También hospitalización por un evento, descompensación de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o infarto al miocardio 3 meses previos, reemplazo de cadera o rodilla, un trauma mayor, antecedente de eventos tromboembólicos y lesión medular. Aquellos con riesgo intermedio van a ser igual reemplazo de rodilla, pero mediante artroscopía, patologías autoinmunes como el síndrome antifosfolípido, hemotransfusiones recientes, presencia de catéter venoso ya sea central, pero también comentan el periférico como factor de riesgo. Aquellos pacientes que tengan enfermedades neoplásicas o malignidad activa, y este riesgo va a aumentar además exponencialmente cuando hay actividad metastásica, que estén recibiendo quimioterapia, agentes estimulantes de la eritropoyetina, terapia sustitutiva hormonal, el uso de anticonceptivos orales, el puerperio, pero sobre todo, o del mayor riesgo, va a estar en la primera semana. También algunas infecciones, principalmente lo asocian a neumonía, infecciones de vías urinarias y VIH, y pues trombofilias. Hasta aquí algo que quiera agregar. Dentro del abordaje diagnóstico, en este caso estamos hablando primero de la enfermedad tromboembólica, pero de extremidades inferiores. Vamos a tocar el tema de lo que es la tromboembolia pulmonar, pero pues no es como tal el objetivo de la clase. Inicialmente, como ya comentamos, vamos a valorar a nuestro paciente. Clínicamente debe existir alta sospecha. Obviamente que si está sintomático, pues no vamos a tener como de dónde sospecharlo. Una buena exploración física y identificar factores de riesgo. En cuanto a los síntomas más comunes, como les comentaba, dentro de la fisiopatología está el edema unilateral. Hasta el 97% de los casos se ha descrito, dolor hasta el 86% y pues calor hasta el 72%. Y dentro de esta exploración también nos podemos valer de un hallazgo que comentan las guías como pues, uno de los más útiles en esta parte del abordaje, que es la diferencia en la circunferencia gemelar, siendo pues patológico una diferencia mayor a 10 centímetros. Igual tenemos algunos signos que realmente sí los recomiendan hacer, pero comentan su baja sensibilidad y especificidad. Está el signo de Homan, que es dolor a la dorsiflexión del pie. El signo de Olo, que es dolor a la palpación de los gastrocnemios. El signo de Pratt, que va a ser la presencia de venas satélice pretibiales, que no desaparecen cuando elevamos la extremidad a 45 grados. Y el signo de Lowenberg, que es dolor a la insuflación en un rango de 60 a 150 milímetros de mercurio. Uh-huh.
Y pues como en toda patología tenemos que discernir cuando un paciente tiene datos de severidad que necesitan o que necesitan tratarse pues lo más pronto, urgentemente, y aquellos que podemos tratar tranquilamente, o mandarlos a casa y llevarles como seguimiento en consulta externa. Obviamente a todos se les va a hacer ultrasonido, pero bueno, entonces uno de los datos de severidad es la flegmasia cerulea dolens, que es pues prácticamente un estado gangrenoso y puede llevar incluso a un síndrome compartimental. Igualmente, dentro de nuestra valoración inicial, nos podemos valer de la escala de Wells, que pues se va a usar tanto en TEP, también se puede usar aquí en TBP. Esta principalmente nos va a hablar de la probabilidad de tener pues la patología que estamos buscando. Le comentan que tiene un bajo rendimiento cuando bueno, conforme más distal sea, disminuye el rendimiento de la escala, y cuando el paciente es con cáncer. En ese caso recomiendan hacer esta que es la primary care rule. Bueno, entonces esta escala nos va a clasificar principalmente a los pacientes en dos grandes grupos, que es aquellos con probabilidad baja, los pacientes pues con probabilidad intermedia. Ese sí, pues, se puede dividir como en dos, ¿no? O sea, podemos como moverlos al grupo de probabilidad baja o probabilidad alto riesgo, dependiendo de otros factores que igual vamos a comentar. Y dependiendo de esta probabilidad es que vamos a decidir qué estudio o a cuál darle prioridad, porque finalmente tenemos que hacer el ultrasonido, ¿no? O sea, finalmente, pues el dímero de si lo tenemos a la mano, si lo podemos medir, pues también lo vamos a hacer. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquellos pacientes que tengan una probabilidad baja o intermedia baja, podemos pedir el dímero D y solicitar el ultrasonido como con un poquito más de calma, justamente porque nos está hablando de que la probabilidad de que sea un tromboembolismo pues es poco, ¿no? Y aquellos con probabilidad alta o intermedia con factores de riesgo, con alto riesgo, pues tendríamos que darle bastante prioridad a un ultrasonido, pues lo más pronto que se pudiera hacer. Nos comentan las guías que si hacemos el ultrasonido en estos pacientes y el resultado pues fuera poco concluso o en ese momento fuese negativo, podemos repetir a la semana el ultrasonido y además obviamente valernos de de los valores del dímero D. La escala de Wells que ya todos conocemos nos valora lo que son síntomas asociados a TBP, que otros diagnósticos pues sean excluidos o que nuestra sospecha de TBP, perdón, sea alta, taquicardia, inmovilización mayor o igual a 3 días o cirugía en 4 o en el mes previo, eventos previos de TEP o de TBP, hemoptisis y malignidad. Como vemos, los que más valor tienen son pues la exclusión de otros diagnósticos y signos clínicos de TBP. Esos son los que más valor tienen y pues descendiendo.
Tenemos dos maneras de clasificar esta probabilidad. Puede ser en alta, moderada o baja, o simplemente probable o poco probable. Las guías nos recomiendan, y bueno, encontré en la mayoría de la literatura que recomiendan más bien clasificarlo en alta, moderada y baja, más que en probable y poco probable. Pero pues ambas pueden ser válidas. Entonces, como les comentaba, otra de las herramientas que podemos usar es la medición del dímero D. Este lo podemos pues usar o evaluar mediante dos maneras. Uno sería pues el punto de corte que conocemos todos, que es a partir de 500, o ajustado a la edad, sobre todo pues en aquellas personas que sean mayores de 50 años. Ahí pues vamos a multiplicar la edad por 10. Si tiene 60 años, nuestro punto de corte va a ser 600 y así sucesivamente. Este estudio tiene un valor predictivo negativo alto. ¿Alguien sabe qué nos quiere decir eso? Exactamente. Y también viene de ahí su sensibilidad y especificidad. Muy bien, Elena. Si tenemos un número D que esté como positivo o que sea mayor al punto de corte, entonces la sospecha es alta, pero podría tener otras cosas. En cambio, si nuestro dímero D está debajo del valor de punto de corte, está abajo o está dentro de parámetros normales, la probabilidad de que sea un evento tromboembólico disminuye. No se excluye, pero pues es muy baja. También puede aumentar en otras patologías, como es el infarto al miocardio, neumonía, sepsis, neoplasia y embarazo, por mencionar algunas. Se han hecho distintos estudios para valorar justo lo que les comentaba, como de qué se hace primero y de qué nos tenemos que valer en cuanto a clínica, laboratorio, en este caso el dímero D, y estudios como el ultrasonido o la angiotac. En estos estudios que les pongo, que es el YERS y el PGD, pues simplemente nos comentan que si nosotros nos valemos de la sospecha clínica y del punto de corte del dímero D a partir de 500, más que ajustado a la edad, yo entendí que más bien era como disminución en el uso como de estudios innecesarios, o sea, pedirle la angiotac al paciente que realmente tengamos pues mayor sospecha o que sea más probable que tenga la enfermedad, ¿no? Y no pedírselo como a todo el mundo. Bueno, entonces, recordemos, paciente con baja probabilidad, le podemos pedir dímero D y luego ultrasonido. Paciente con alta, pasamos directamente al ultrasonido. ¿Qué nos va a valorar el ultra? Una, pues es la colapsabilidad de la vena. En una persona normal que no tenga trombos o que pues quizá el tamaño no sea significativo, va a tener una colapsabilidad. En cambio, aquellos que tengan ya la presencia de algún trombo establecido y conforme más grande sea, esta colapsabilidad no se va a observar. Que la imagen superior a la izquierda pues sería como de un paciente normal, se colapsa. En cambio, abajo vemos que está la presencia del trombo y pues obviamente que va a evitar que presione. Asimismo, podemos valorar lo que es el flujo sanguíneo y del flujo sanguíneo también se puede valorar pues lo que es la velocidad. En esa imagen, en la parte de arriba, vemos un corte axial de un ultrasonido, pues obviamente de extremidades inferiores, y en ese corte axial, pues vemos que está como la silueta para empezar irregular y en medio vemos la presencia del trombo. Y de la misma persona, pero en corte sagital, pues vemos como mucho más clarito el trombo. Ese creo que es un trombo muy grande. Entonces, como les comentaba, al flujo sanguíneo pues se le puede evaluar lo que es la dirección, la intensidad, la velocidad, la resistencia, dentro de otros parámetros. Entonces, pues el ultrasonido tiene que ser, o sea, tenemos que solicitar, hablando de, no sé, pacientes que tenemos aquí hospitalizados o internados, un ultrasonido Doppler de preferencia. Les comentaba casi al inicio que va a haber pacientes que tengan mayor riesgo, independientemente quizá de pues lo que nos dé como la escala de Wells o de ciertas condiciones, pero que
ciertas condiciones inherentes a la persona o hallazgos ultrasonográficos nos van a permitir clasificarlos en un grupo de alto riesgo y esto nos va a marcar pronóstico y manejo. ¿Quiénes se encuentran dentro de este grupo? Aquellos que tengan afección del sistema proximal, entre más proximal, mayor riesgo, o del sistema venoso profundo distal, con uno más de los siguientes, que sean hombres mayores de 50 años, que ya hayan tenido un evento de TEP o de TBP, que tengan cáncer activo, malignidad, hallazgos en ultrasonido como la trifurcación poplitea, o que la longitud del coágulo sea mayor a, se pasó una M, mayor a 5 milímetros, o el diámetro máximo mida mayor a 7 milímetros, o que haya compromiso multivena, y como les comento, hacen mucho énfasis en el sistema venoso profundo proximal. Entre más proximal sea, pues mayor riesgo. También es común y nos representa menos riesgo que sea la presentación unilateral o en una extremidad. Cuando se presenten ambas extremidades, pues obviamente que el riesgo aumenta de recurrencia, de complicación. Que no se identifican factores de riesgo o aquellos pacientes que llaman como evento tromboembólico no provocado y pacientes hospitalizados. Hasta aquí algo. Bueno, como tratamiento, obviamente que de elección vamos a usar lo que son los anticoagulantes. Tenemos diferentes grupos y también tenemos que conocer las contraindicaciones y ciertos grupos en los que se prefiere pues distintos tipos de medicamentos. ¿En quién vamos a darlos directamente o así casi sin dudarlo? Pues en aquellos pacientes, como les comentaba, de alto riesgo que tengan presencia ya complicaciones instauradas. Y por un mínimo de 3 meses. Obviamente esto va a depender del riesgo de sangrado y de otras situaciones. Igualmente, pues lo vamos a dividir en una fase como primaria, que es realmente tratar o darlo en el evento agudo mientras está ocurriendo, y la parte secundaria, que con prevención se refiere más bien a prevenir recurrencia y complicaciones, porque pues finalmente el evento ya está ocurriendo. Contraindicaciones más comunes y más importantes, pues que la persona tenga sangrado activo, que exista coagulopatía, trombocitopenia severa, trauma mayor, algún procedimiento invasivo obviamente reciente, el parto puerperio, les comento en la primera semana, sangrado intracraneal o tumores, y crisis hipertensivas o hipertensión no controlada. Como les comentaba, debemos de saber también discernir a quién vamos a mandar a casa, a quién podemos tratar tranquilamente pues en su domicilio y verlo por consulta, o a quién tendríamos que hospitalizar o quizá dar algún manejo más agresivo. Se comenta que en aquellos pacientes que tengan bajo riesgo, que no tengan los factores que ya les comenté previamente, pues sí podríamos como irnos con un poquito más de calma, igual dar anticoagulación, igual hacer nuestro ultra, pero pues con más calmita. Y en estos pacientes pues se puede recomendar por un periodo más corto de 4 a 6 semanas, a diferencia de los otros que pues recomiendan que sea mínimo 3 meses, igual dependiendo de otras cosas como el resto del sangre. Esta parte pues nos divide a lo que les comentaba, que sería como el manejo o la indicación de la anticoagulación durante el evento agudo, y ya cuando damos al paciente de alta y pues lo va a estar tomando en domicilio. Inicialmente, lo que se recomienda es apixaban o rivaroxaban, la heparina de bajo peso molecular, no fraccionado fondaparinux. Esto va a depender de ciertas condiciones que ahorita les voy a comentar rápidamente. Y ya a largo plazo, ya cuando lo mandamos a casa y le vamos a dar un seguimiento un poquito más espaciado, igualmente los DOACs, la warfarina o la heparina de bajo peso molecular a diferentes dosis, obviamente. Dentro de la anticoagulación, pues han salido diferentes estudios que apoyan que los DOACs los usamos como primera línea en pacientes que se presentan con un evento tromboembólico y no hay como alguna situación especial que nos haga contraindicarlos, obviamente. La heparina de bajo peso molecular se va a usar o la recomiendan más bien como primera línea en pacientes con cáncer, obviamente que sea pues un cáncer activo y embarazo. La heparina no fraccionada de primera línea o pues lo recomiendan de elección en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal, pero sobre todo en estadios
4, 5. O 3B al 5, que sería una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Pacientes con inestabilidad hemodinámica, aquellos con una trombosis extensa o que tengamos alto riesgo de intoxicación o de que aumente la concentración sanguínea y requiramos, aquellos a revertir, pero pues sería como usar como el antídoto para inhibir el mecanismo de acción. Y el fondaparinux va a ser como de elección o recomendado en aquellas personas que tengan trombocitopenia o que tengan alto riesgo, que hayan tenido algún evento de trombocitopenia inducida por heparina. Como les comentaba, hacen énfasis en recomendarlo mínimo 3 veces, a menos que exista contraindicación en ciertas situaciones. En cuanto a los dos, que serían como nuestra primera línea, más bien, esta parte nos menciona en quién no darlos, que sería en pacientes embarazadas, en aquellos que tengan malignidad o un CA activo, y sobre todo que tengan metástasis, como les comentaba, pacientes con síndrome antifosfolípido, ahí está como en debate. Es individualizar, siempre es individualizar. Pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30 o patopatía principalmente pues ya crónica. Y también comentan evitarlo en pacientes mayores a 120 kilos o índice de masa corporal mayor a 40, pero realmente es porque pues no se incluyeron o fueron excluidos en los estudios. Uh-huh. Uh-huh. En cuanto a lo que les comentaba de la dosis, pues sí puede cambiar un poco la que damos inicialmente a la que ya vamos a usar de mantenimiento. En cuanto a la Pixaban, pues se recomienda iniciar con 10 miligramos cada 12 horas en estos primeros 10 días, pero esto puede variar también dependiendo pues, de la función renal o de ciertas otras situaciones. Y para el Rivaroxaban se recomienda 15 miligramos cada 12 horas durante 3 semanas. De la heparina de bajo peso molecular la podemos indicar a 1 miligramo por kilo cada 12 horas de inicio y o 1.5 miligramos kilo día. ¿En qué pacientes? Bueno, han leído un poco de este cambio de dosis. Bueno, generalmente, y aquí ya me estoy metiendo en otro terreno, pero es para comentarlo rápidamente, cuando usamos anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, podemos dividirlo en lo que es la dosis profiláctica, digamos, profiláctica o la dosis plena. Esta dosis profiláctica generalmente es la que usamos a 1 miligramo por kilo y la podemos dar o se recomienda cada 12 horas. No es cierto, al revés, cada 24 horas. Cada 24 y la dosis plena, esa sí va a ser cada 12 y puede usarse hasta 1.5 miligramos kilo. No puede llegar a ser. En cuanto a la heparina no fraccionada, igualmente la podemos indicar o ajustar a unidades por peso o simplemente pues indicar una dosis de 50,000 unidades internacionales. Lo que recomiendan es que sea ajustado o calculado por el peso. Estoy buscando el cargador, no sé, sí, pero pues sí, es que sí lo traigo, pero ¿Qué anticoagulante pasó?
¿Cuál es una de las ventajas de la ligación? Tienes dos dosis de poder estar al punto de la 150 y es una de las enfermedades que te permite. No, me puedo ir rápido por el. Seguramente lo dejé, ya disculpa. Disculpe. Te permiten como decidir en un paciente de adulto mayor, por ejemplo, o si para los que pasan 110, una de las ventajas. Y aquí tenemos dos interiores. Sí, es que en el. Sí. Y tú sabes que lo haces, y sobre todo con los demás. Sí, claro. No todos los que tenemos salud tienen salud. Habitualmente lo que nosotros decimos es que cuando la cirugía no fue vascular, aunque tiene normas de infarto, y lo que decimos como falla completa, quiere decir que está seguro que ya consentía tener un trabajo cirúrgico. Entonces, el paciente se podría iniciar, digamos, desde las primeras 3 horas. Y el cirujano tiene alternativas, la discusión, la comunicación, entonces ahí sí pero la ventaja con las terapias moleculares es que puedes ir a dosis un poco más bajas de pronto y la protección al menos para el tromboembolismo más severo. Hace poco no tenía el número de las cosas de nuestra por el fondo. Sí. Ustedes no vivieron, pero no tenían los de ni la posibilidad de hacer que tomografía la tenían no diferente. Tradicionalmente los médicos tienen mucho miedo, como las formas que tener el miedo, nada más hay que aprender a manejar. Pero no hay que tener miedo, que realmente se puede prevenir y curar muchas cosas feas. Y sí tenemos que aprender a poblar. Incluso con el país no pasa nada, cuando no tiene situación, también es un arte en poblar, pero haciendo. Sí, es cierto. Bueno, que me tocó preparar una fraccionada como única opción, porque tenía unas tablitas, ¿no? Que cuánto le pasaba dependiendo de el tiempo de sangrado, ¿no? Que no me pudo estar que ahí pero incluso los sangrados son una oportunidad. Entonces, piensan en poblar a tu paciente con una trombosis provocada y lo tiene 6 meses, y empieza a hacer un sangrado a las 2 semanas intestinal, pues ahora lo que hemos aprendido es que gracias a ese sangrado gastrointestinal nos damos cuenta que
ciertos pacientes tienen un C gástrico o un C colónico o algo así, y que gracias a que es el tipo 1, se detecta el paciente. Claro, como una complicación de sangrado, pero no es una oportunidad para el paciente. Amiga, voy a tener que entrar otra vez. ¿Me pasas? Otro tema que es muy bueno y a debatir es una Ujú. cuantificación clara del problema, 90. pero la parte de una contraindicación absoluta es un tema muy bueno que tiene sesiones, ¿no? Que esto se va a hacer, que tiene una trombosis, un pie de muerte más, que tiene hay tanto que discutir. Sí, sí, hay pacientes que tienen contenido
realidad, cuáles van a beneficiar solamente una población, cuáles van a beneficiar de un procedimiento pues, intervencionista, como puede ser una trombectomía, o una cirugía de dedo. Los pacientes es la única opción, pero si es una trombectomía abierta, con una mortalidad altísima, pacientes que tienen una activa y que tienen una pequeña ventana de oportunidad. Ya, los que están sobre las claves están de pronto, y que están de lento. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta ustedes. Manejo de trombosis, como este tipo de pequeños para los pacientes pues es muy interesante porque esto te va a permitir tener la población de esta persona, te permite disminuir lo que vamos a carga del trombo. Los pacientes que tienen una población adecuada durante las primeras 2 semanas de trombosis, según los libros, a dosis adecuadas, el 50% del trombo va a desaparecer en el primer mes y el otro 50% podría desaparecer en los siguientes 3 meses. En la población no inicia esta ventana de 2 semanas. En realidad, la oportunidad del paciente de recuperar el trombo disminuye es muy baja y las secuelas que son muy significativas. Para nosotros como vasculares, lo que nos interesa es el paciente, además el objetivo número 1 de la trombosis, que es funcionar con la trombosis. Pero evitar la secuela post-trombótica también me parece que es algo que nos queda a nosotros, porque tener una secuela post-trombótica es tener una discapacidad en la vida en adelante, ¿no? En los primeros años el paciente tiene relativamente edema, una lesión cutánea, no con su, pero en los últimos años de su vida, el paciente va a tener una capacidad para caminar, las piernas, sería completamente diferente. Eso a veces ya no lo alcanza a ver el médico de su tratamiento de la trombosis, sino que ya son pacientes que llegan a con muchas verdaderas secuelas. Entonces, es importante. Hoy en día, como la población se generalizó mucho con esta identificación, las empresas de terapéuticas, en las que, bueno, pues obviamente se abre la oportunidad al paciente de que se ha tratado de forma rápida, por urgencias, por el intensivista, por el cardiólogo, por el médico, más tanto. Muy bueno, pero de pronto se pierde ahí la oportunidad de poder ver con un especialista vascular. Y estos pacientes a veces terminan con su población, nunca consulta vascular, y el paciente en los siguientes años no tuvo una disminución de la carga de trombo adecuada. No se tiene esto, por eso que en los primeros 2 semanas es un tiempo ideal para que se inicie la población. Y hay una cosa muy sencilla, pues, para ellos, no, en realidad solamente la imagen del trombo, la realidad. Nosotros lo vemos con imágenes heterogéneas, ¿no? Hay cosas